Acompañarnos otra vez en esta sesión del seminario permanente del IGLOM, que en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Edgar Ricardo Rodríguez Hernández. Ricardo es doctor en Ciencias Políticas y Desarrollo, maestro en Negocios y Estudios Económicos, así como licenciado en Administración Financiera y Sistemas. Todos los obtuvo en la Universidad de Guadalajara. Ahora mismo se desempeña como profesor investigador adscrito al Centro Universitario de Tonalá. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la red IGLOM. Su trabajo de investigación se centra en diversas líneas, destacando principalmente las políticas públicas, capacidad fiscal de gobiernos locales y desarrollo. Estamos muy contentos de tener hoy a Edgar Ricardo, que nos va a hablar del tema de efectos del predial y las transferencias intergubernamentales en el crecimiento económico municipal de Jalisco. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Te dejamos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar el día de hoy aquí compartiendo espacio, anteponiendo el agradecimiento a la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos por la oportunidad de presentar pues, mi proyecto de investigación, el cual, si me permiten, voy a estar compartiendo pantalla para dar inicio con la presentación, que como bien mencionó la doctora Cecilia, se denomina efectos del predial y las transferencias intergubernamentales en el crecimiento económico municipal en Jalisco. También no quiero dejar de lado agradecer la oportunidad a la doctora Fabiola para tener aquí el espacio y la oportunidad de exponer, la cual dicha exposición se divide en 7 puntos. El número 1, estaré hablando un poco de los antecedentes, es decir, cómo llegué a determinar este tema en particular, cómo fui evolucionando y qué otro material se interrelaciona, de tal manera de que fui generando desde mi particular punto de vista una agenda de investigación, el cual me gustaría compartir y con base en este preámbulo definir en particular el proyecto en turno que estaría ahorita exponiendo, en el cual en el punto número 3 estaría definiendo el objetivo por cumplir. Luego el punto número 4 estaría haciendo relación con el marco teórico, luego posteriormente hablaré de la metodología, los resultados que he tenido hasta el momento y las conclusiones, esto en los puntos número 5, 6 y 7 respectivamente. Dentro de los antecedentes, me gustaría ir partiendo de la idea de lo general a lo particular. Dentro del arreglo institucional vigente en nuestro país en materia de coordinación fiscal, es precisamente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual puede ser definido como un acuerdo financiero, el cual está sustentado en la Ley de Coordinación Fiscal, que permite, entre otros aspectos, que México tenga un sistema tributario coordinado entre federación, entre estados y municipios, definiendo quién recauda, cómo se distribuye el dinero público y qué responsabilidades tiene cada nivel de gobierno. Aquí la atención se va a centrar en los gobiernos municipales, cuya campo de atribución y potestades que tiene definidas en materia tributaria resalta el impuesto predial, el cual, además de que constituye una de las principales fuentes de ingresos propios financieramente hablando, también representa un indicador clave del esfuerzo fiscal que tiene este nivel de gobierno, el cual es estos recursos utilizados para cumplir con sus atribuciones institucionales establecidas en el artículo 115 constitucional y en otros aspectos en el cual conforme fue pasando el tiempo fue ampliando la agenda a no solamente cumplir con la provisión de servicios públicos que en buena medida se establece en el artículo 115 que acabo de señalar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, diferentes estudios nos han hecho ver, nos han demostrado
que al día de hoy la mayoría de estos municipios mexicanos, a pesar de que ha habido esfuerzos en términos de buscar incentivar la recaudación local mediante reformas constitucionales, también modificaciones a la ley de coordinación fiscal, los resultados han sido limitados en promedio. Estoy hablando en general de los municipios de nuestro país, donde al día de hoy su recaudación continúa siendo baja en comparación con su potencial recaudatorio. Sin embargo, si bien esto se da en términos generales, no quiere decir que el comportamiento de los municipios en cada una de las entidades federativas sea el mismo. Esto teniendo en comparación entre entidades federativas y a su vez los municipios dentro de cada entidad federativa. A modo de ejemplo, me gustaría plasmar el siguiente mapa, el cual fue con base, pues fue elaborado propiamente con base en información del INEGI y de la CONAP. Aquí estamos observando la recaudación promedio del impuesto predial per cápita. Los montos fueron deflactados considerando el año base del 2018, los precios del índice nacional, el INPC del 2018 del INEGI. Y podemos identificar, entre otros aspectos, que sí, la parte generalizable que mencionan diversos estudios, que la mayoría de los municipios tienen un bajo nivel de recaudación, se da, pero no quiere decir que esto sea totalmente en todos los municipios de la redundancia. Como por ejemplo podemos ver el caso jalisciense, donde tiene un nivel medio e inclusive tiene un nivel umbral entre lo que divide el medio y el alto en cuanto a materia de recaudación. Esto ya a título personal me empezó a llamar la atención en términos de cómo el comportamiento de los municipios en materia de recaudación se da entre las entidades federativas y los municipios dentro de cada entidad federativa. Haciendo un análisis también comparativo en este mismo orden de ideas, pero ahora tomando como consideración la dependencia de las transferencias intergubernamentales, entendiendo por ello las participaciones y las aportaciones, también considerando el mismo procedimiento del cálculo en términos de la operacionalización de los datos, tomando como año base el 2018, podemos observar que el caso jalisciense tiene un nivel bajo en cuanto a la dependencia, contrario a otras entidades federativas que principalmente ubicadas geográficamente en el sur, podemos observar que tienen un nivel alto o muy alto. Entonces estamos hablando, al menos desde este panorama, de un contexto en el cual los municipios jaliscienses tienen ciertas peculiaridades que resaltan a diferencia de otros municipios de otras entidades federativas, donde aquí podemos observar nivel medio a alto en materia de recaudación predial, pero también a su vez un nivel bajo en dependencia. Esto desde la literatura podría considerarse como un escenario ideal u óptimo o al menos favorable, porque la mayoría nos ha hecho ver, inclusive en la parte de las recomendaciones, que se señala que es mejor que un municipio sea financieramente autónomo. Pero creo que aquí habría un debate a considerar. Si bien es cierto que el municipio, este escenario ideal, es importante que sea financieramente autónomo, yo no descartaría, esta sí es una postura que fui asumiendo, de que las transferencias sean como algo excluyente, que sean del todo negativas. Al contrario, yo fui visibilizando y a su vez, conforme fue avanzando mis trabajos de investigación, de que esto se requiere de una complementariedad fiscal, donde las transferencias sean complementarias y no un medio de sustitución del esfuerzo fiscal. Para ello, hay diferentes condiciones que hay que tomar en cuenta. Y es por ello que para poder ir desmenuzando este análisis, es que fui definiendo centrar la atención en los municipios jaliscienses. En un periodo, sí, del 2010 al 2020, por estas condiciones, términos comparativos que identifiqué, pero a su vez también quiero resaltar la disponibilidad de la información, dado que, como más adelante estaré explicando, mis trabajos se asocian a la aplicación de econometría, es muy difícil, o al menos eso es lo que yo he percibido, la recolección de la información
a nivel municipal, pero a su vez que sea consistente a través del tiempo que te permita tener una base en una estructura de panel de datos. Esto hablando longitudinalmente y que a su vez la metodología inclusive no cambie de los indicadores que puedan ser considerados no solamente en la parte financiera, sino también como variables de control, que es uno de los planteamientos que se aplican a través de las técnicas econométricas, ¿no? Variable dependiente, variable independiente y a su vez las variables de control. Entonces, tomando en consideración esto, es que fui desarrollando trabajos en los cuales he tenido la fortuna, el gusto de que se fueran publicados. Y aquí me gustaría compartir algunos de ellos para que lo que estoy por presentar no se visibilice como un tema en el cual se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que ha tenido una continuidad, o al menos eso es lo que yo he plasmado o he tratado de hacer con esta línea de investigación a la cual he denominado capacidad fiscal y desarrollo a nivel municipal. ¿Cómo fue la evolución? Centrando, por ejemplo, el análisis en el artículo publicado en la revista Enfoque, Ciencia Política y Administración Pública en 2023, ahí tuve la inquietud de medir el efecto de las transferencias sobre la desigualdad interregional. Entonces, es una parte que desde mi perspectiva y conforme a lo que fui analizando, se vincula también como parte del desarrollo y el desempeño fiscal a su vez también de los municipios. Ahí fui viendo también la heterogeneidad, de lo cual he hecho mención hasta este punto de la presentación, en la cual no hay solamente la distinción entre municipios de los diferentes estados, sino también al interior de cada entidad federativa. Y en el caso de Jalisco, no fue la excepción, porque me fui encontrando que a pesar inclusive de tener una misma región en las cuales se ubican municipios, diferencias muy marcadas, inclusive en el área metropolitana de Guadalajara, aún así, que estén compartiendo un territorio, digamos, parcialmente similar, que no hay tanta distanciamiento, hay sus diferencias, como por ejemplo Guadalajara, Tonalá, lo que viene siendo Zapopan, Tlajumulco, tiene ya sus peculiaridades. De tal manera que ya cada municipio me fui dando cuenta de sus distintas condiciones financieras y los efectos que se fueron identificando por medio de la asignación de las transferencias. Sin embargo, este trabajo se centró en una parte mayoritariamente fiscal, dejando de lado un poco la parte de la desigualdad interregional. Entonces, mi siguiente pregunta fue, y ya no solamente como persona dedicada a la academia de la investigación, sino también como ciudadano, porque aquí estamos pagando un impuesto, hablando ya un tanto más específico del predial. Entonces, como ciudadano, yo mismo me preguntaba, si yo pago, pues qué beneficio tengo y a su vez tenemos la ciudadanía, ¿no? Los que hacemos el cumplimiento de esta obligación tributaria. Entonces ya me fue haciendo la inquietud, no solamente de por qué unos municipios recaudan más que otros, que es algo que en la literatura podemos encontrar en gran medida. Si bien tiene sus contribuciones importantes, no necesariamente nos plasma qué beneficios tiene que un municipio recaude. Porque reitero, la mayoría de los trabajos en el contexto mexicano, ya hablando un tanto más particular, nos hacen referencia que es importante que el municipio tenga sólida su hacienda pública, ¿no? Pero no necesariamente nos demuestran dentro de las recomendaciones que hacen si esto efectivamente se puede plasmar o materializar. De tal manera que esta inquietud ya dio paso a lo que estoy ahorita plasmando en la revista Ópera, publicado en el 2025, el artículo denominado Impuestos sobre el Patrimonio en el marco de la política fiscal y su efecto sobre el crecimiento económico en los municipios de Jalisco. Aquí también estuve aplicando econometría y a su vez ya pude, al menos con esta aproximación, tener un efecto en cuanto a esta estructura tributaria que tanto beneficia o no al crecimiento de la economía. Concretamente, el trabajo ya plasma que sí es importante la recaudación, dado que sí surte un efecto positivo al impulsar el crecimiento de la economía.
Sin embargo, este impuesto sobre el patrimonio no solamente está conformado por el predial, sino también por otro tipo de impuestos relacionados, como el traslado del dominio de bienes inmuebles. Entonces, no necesariamente estaba midiendo el efecto neto del impuesto predial. Entonces, dentro de esta evolución, me fue llamando la atención no solamente el predial, sino también la estructura de los ingresos propios, porque podríamos tener a consideración un tipo de ingreso que no necesariamente esté favoreciendo al desarrollo. Podría sí ser parte para mejorar la recaudación, de que el municipio tenga ingresos, pero podría tener una parte contraproducente en términos de que si puede incentivar o desincentivar algún ámbito del desarrollo. Que ahorita he mencionado principalmente el crecimiento de la economía, del cual hay un marco analítico que en un momento más estaré explicando. Sin embargo, ya aquí hay evidencia de dos tipos de ingresos, ¿no? Por un lado, los derechos, que fue publicado recientemente en la revista Iberoamericana de Estudios Municipales, y este otro del impuesto sobre el patrimonio. ¿Cuál es la diferencia con ya hablando del trabajo que estaré explicando el día de hoy? El impuesto sobre el patrimonio, yo, digamos, desglosé el predial, lo separé ya del este cúmulo que integra de impuesto dentro del impuesto sobre el patrimonio. Ya hablé exclusivamente del impuesto predial y a su vez también estoy incluyendo las transferencias intergubernamentales. Es ahí el concepto que estoy pues discutiendo en términos de la complementariedad fiscal, donde desde mi particular punto de vista es una condición necesaria para mejorar aspectos relacionados con el desarrollo. Dentro de estos avances, yo si bien voy a estar hablando del crecimiento de la economía, no quiere decir que es lo único que he abordado, porque también a su vez he atendido aspectos relacionados con el desarrollo humano, con la pobreza y los derechos sociales. Estos dos últimos he tenido avances en los trabajos. La parte del desarrollo humano ya fue un artículo enviado a una revista de perspectivas de políticas públicas. Y este que estoy por exponer, el crecimiento económico, en días pasados ya me dieron la noticia de que fue aceptado. Sí, con modificaciones, estoy atendiendo a las observaciones, pero no fueron observaciones que me hicieran ver de que estuviera mal o fuera incoherente el resultado. De tal manera que los trabajos previos, este último que me acaban de aceptar, más los que ahorita he avanzado y que inclusive he enviado a la revista, el mensaje es muy claro, o al menos eso es lo que yo interpreto. Es fundamental la capacidad fiscal, entendiendo por ello que es importante que los municipios tengan fuertes sus haciendas públicas, que sean sí autónomos financieramente hablando, pero a su vez que las transferencias jueguen un papel complementario y no de sustitución. Entonces, esto es favorable, pero estoy hablando de las condiciones particulares de Jalisco. Entonces, eso es lo que he encontrado con esta evolución de los trabajos, haciendo énfasis que lo que he encontrado es hablando del contexto jalisciense. Sin embargo, creo que estos estudios tienen una parte que, digamos, puede favorecer a trabajos posteriores, pero sobre todo en términos de política pública, creo que es evidencia de la importancia de la descentralización fiscal, no solamente del gasto, sino también de la recaudación. Y creo que aquí también a su vez es evidencia que uno como ciudadano puede generar, si no total confianza, al menos sí cierta credibilidad en términos de los beneficios que genera el hecho de que paguemos ciertas, aquí el predial y también que el municipio recaude otro tipo de ingreso propio, como es el caso de los derechos, ¿no? Sí tiene sentido en cuanto a esta práctica, dado que hay beneficios en diferentes dimensiones del desarrollo: crecimiento de la economía, pobreza, la parte de derechos sociales y desglosándolo puntualmente, inclusive el acceso a la alimentación, que es lo que he encontrado, y el desarrollo humano, las dimensiones que lo integran, ¿no? En la parte de ingresos,
educación y salud. Entonces, en este sentido, es que agradezco la oportunidad de estar presentando aquí, en este caso, la agenda, también aprovechando, y que eso es algo que yo pienso, los posibles vínculos que se podrían generar en términos de la red ya de investigación. También creo que es un espacio para dar a conocer no solamente un trabajo, sino también cómo se ha materializado cierta línea de investigación que a lo mejor pueda generar ahí algún lazo o alguna colaboración hablando en perspectiva, ¿no? Entonces, esto que quise aprovechar la oportunidad y ya en esta diapositiva en adelante ya estaría hablando del estudio relacionado con la parte del predial, las transferencias y el crecimiento de la economía, cuyo objetivo, aquí como se plasma en la diapositiva presente, es a la letra lo siguiente. Examinar la relación entre la recaudación local, las transferencias intergubernamentales y el crecimiento económico municipal en Jalisco durante 2010-2020, evaluando cómo la complementariedad fiscal varía según la consistencia en la implementación del criterio resarcitorio en la asignación de participaciones. Dado que aquí ya se está considerando la complementariedad en términos de el predial y las transferencias, también quiero hacer mención que el estudio desglosa dichas transferencias, ya no lo hace en un sentido acumulado en términos de participaciones y aportaciones, sino ya las diferencia. Y a su vez, dentro de esta parte que he identificado que puede favorecer aún más en términos de complementariedad, está la parte de las participaciones, las cuales son recursos no etiquetados y que junto con el predial podrían ser considerados los ingresos de libre disposición, donde el municipio, dado su autonomía en cuanto a la administración de su hacienda pública, podría tener ahí ya la posibilidad de destinar los recursos recaudados a los problemas específicos que enfrenta. Entonces yo estoy abordando la parte de los ingresos, pero no estoy dejando también de lado de ver la importancia que implica el gasto. Entonces es algo que también de resaltar en este momento, donde inclusive la imagen hace alusión, donde el tema del pacto fiscal no solamente se ha abordado desde la literatura, sino también ha sido un tema que en nuestro contexto jalisciense ha formado parte de la agenda de la administración pública estatal, específicamente la administración pues, del ingeniero Enrique Alfaro, donde inclusive hubo consultas ciudadanas para pedir la opinión en cuanto a si se revisaba o no dicho pacto, dado que su criterio, palabras más, palabras menos, mencionaba de que Jalisco aportaba más al crecimiento de la economía y a cambio de ello recibía menos transferencias, aunque no había como tal una relación del todo directa en cuanto a lo que se planteaba. Aquí lo que se recupera para efectos de la presentación más bien sería el sistema como tal y donde las vertientes en específico que estaría abordando es la parte del predial y las transferencias desagregadas. Entonces, el siguiente punto a abordar es el sustento teórico del cual me estoy basando en este trabajo y en lo que he venido trabajando en lo que he expuesto, ¿no? La evolución de la línea de investigación. El enfoque denominado calidad de las finanzas públicas constituye un eje analítico precisamente para analizar la política fiscal y crecimiento económico. Particularmente hay un modelo analítico que fue propuesto por Barrios y Schechter en 2008, el cual habla de 5 dimensiones que ellos las definen como que son de calidad en términos de finanzas públicas y que tienen una incidencia en el crecimiento de la economía. Dentro de estas dimensiones la podemos definir que habla, del nivel de recaudación, pero también de su estructura. Es decir, no solamente importa recaudar en mayor volumen, ¿no? En términos reales inclusive, sino también qué tipo de impuesto es el que estás cobrando, porque también su naturaleza puede ser contraproducente.
que es algo que a ese momento mencionaba. En términos financieros, sí, la parte de la recaudación tributaria puede beneficiar administrativamente a la gestión pública porque tiene recursos, pero no necesariamente puede tener un vínculo directo y positivo con las dimensiones de algunas de las partes que componen el desarrollo. Es así que este trabajo en particular lo hace ver de esta forma y que también resalta el hecho de que una estrategia basada únicamente en el gasto público para impulsar la economía es limitada, dado que se tiene que considerar también la eficiencia del sistema tributario. Y ahí podemos encontrar ya trabajos empíricos, incluyendo este de Barros y Schechter, pero también a su vez otros donde hablan de los efectos que tienen diferentes tipos de impuestos sobre el crecimiento de la economía. Por ejemplo, Wang y Jip de 1992 concluyen, por ejemplo, que en Taiwán la estructura tributaria explica mejor el crecimiento que el nivel. Esto ya da pauta, sí, en cuanto al el debate que pueda haber del tipo de impuesto que está cobrando, ¿no? Los diferentes niveles de gobierno y en particular el predial para el caso municipal. ¿Qué efecto tendría en este sentido? La evidencia empírica, que esta tabla muestro parte de lo que encontré y que he ido discutiendo en los diferentes trabajos, nos habla de que el efecto sobre la economía es mixta. Entonces no hay como un resultado contundente como para señalar que un determinado impuesto en todos los contextos da el mismo resultado, ¿no? De que favorece o perjudica la economía. Particularmente en México tenemos, al menos de lo identificado y expuesto en este trabajo, dos estudios, Banda y Tobar 2018, donde identifican que el impuesto sobre la renta ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento económico, mientras que el impuesto de valor agregado tiene un impacto positivo. Entonces ya identifica pues ya efectos netos por tipología de impuesto. Sin embargo, este estudio es a nivel nacional. La evidencia empírica, la mayoría es desde una perspectiva macroeconómica, donde hace comparativos entre países, pero a su vez también hacen el estudio a nivel país, no necesariamente a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Aquí de los trabajos que he mostrado, Ramírez y Cedillo y otros, es otro trabajo que también toman en cuenta el entorno mexicano. Y ahí el efecto sobre la economía, una de sus conclusiones principales, es que señala, la política fiscal no ha logrado configurar una estructura tributaria propicia para el crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa con la evidencia municipal? Sí hay, sí, la respuesta es sí, al menos en América Latina he encontrado algunas excepciones, ¿no? En cuanto a la estructura tributaria y el crecimiento de la economía. Hablando ya específicamente de estos contextos de América Latina, los trabajos se delimitan a Colombia y México. En Colombia, por ejemplo, están los trabajos que ahorita estoy por mencionar, Castro y Carvajal del 2020 y Tobón y Muñoz del 2013. Nuevamente encuentran efectos mixtos, ¿no? Para, en este caso, el contexto local colombiano. Y acá, por otro lado, en el caso mexicano, podemos identificar si el trabajo previo que expuse, pero hace días, en esta semana, me llegó una notificación también de esas veces que llega de estudios en los cuales resaltas que te llama la atención para que te lleguen notificaciones de cuando se publican trabajos relacionados a ese tema. Me llegó el caso de Alcántara, pero también habla del contexto jalisciense y el estudio se orienta a medir el impacto de la recaudación municipal en la inversión pública en Jalisco. Es del 2026. Esto ya da pauta, al menos desde mi particular punto de vista, que ya los estudios se están orientando, sí, a nivel municipal, ya no solamente a discutir sobre los determinantes del impuesto predial. Entre otros que se han mencionado, sí, la actualización del catastro, la profesionalización de las personas del servicio público, el contexto económico, social, etcétera. Ahora, desde lo que estoy visibilizando es que la orientación ya es a medir efectos de la recaudación,
por tipo de impuesto, como lo acabamos de ver, sí a nivel macroeconómico, pero en el caso municipal del impuesto predial, ¿no? Eso es lo que he identificado en cuanto al auge o al menos el interés reciente que diversos trabajos, incluyéndome a mí, hemos tenido para tener evidencia en términos de los efectos que causa la recaudación local. Entonces, dentro de este andamiaje teórico, además del enfoque de la calidad de las finanzas públicas, no hay que dejar de lado, eso es mi opinión, lo que ya convencionalmente se ha discutido en diferentes trabajos y que forma parte base, teóricamente hablando, de estos mismos, que son las teorías del federalismo fiscal. En particular, la teoría de la primera generación y la teoría de la segunda generación. Si bien cada una tiene su matiz, a mí me gustaría centrarme en dos aspectos en particular, lo que corresponde a la descentralización fiscal y las transferencias intergubernamentales. Mientras que la teoría de la primera generación y la descentralización fiscal apoyaba el gasto descentralizado, no hacía lo mismo con lo que incentivaba, es decir, por la parte de los ingresos, ya que estos lo plasmaban desde una óptica centralizada. Este modelo o esta visión es lo que se asemeja, se practica en el contexto mexicano, ya que sí se favorece la descentralización del gasto, pero no así de los ingresos. Y las transferencias, dentro de este enfoque de la teoría de la primera generación, lo visibilizaban como instrumentos que coadyuvaban a mitigar los desequilibrios fiscales, que es precisamente este tipo de decisión de política fiscal conllevaba, ya que los niveles, eh, digamos, locales o gobiernos subnacionales cedían el derecho de que la federación recaudara ciertos tributos de una base más amplia y eso limitaba el hecho de poder recaudar aún más por parte de los gobiernos locales. Si bien esta decisión se tomaba para precisamente prevenir o evitar, mejor dicho, la triple tributación para parte de la ciudadanía, la cuestión de cuanto a la posibilidad en términos de fortalecer la hacienda pública de los gobiernos nacionales, sí se veía más limitada. Por ello es que las transferencias eran el instrumento pues omnipresente para precisamente tratar de equilibrar esto que eh, por convenio, por pacto, se tomaba entre los diferentes niveles de gobierno y que cada tipo de transferencia tenía una razón de ser. Ya trasladándolo un poco también a su vez al entorno mexicano, las transferencias, por ejemplo, de las aportaciones, pues van destinados a gobiernos locales o a municipios, estados, que tengan condiciones marginales altas, ¿no? En cambio, las participaciones, en teoría, al menos desde el diseño, se busca incentivar precisamente la recaudación, donde este fin resarcitorio, si se cumpliera con base en lo que se tiene diseñado, aquellos gobiernos municipales que recaudaran más tendrían digamos, como el beneficio de tener una asignación mayor de participaciones. Esto también complementado con otros elementos, como por ejemplo el crecimiento de la economía y que están establecidos ya por tipo de fondo y fórmulas en la ley de coordinación fiscal. Sin embargo, algo que no se previó de la teoría de la primera generación y que se ha argumentado y que se le ha criticado es los riesgos que implicaba la alta dependencia de las transferencias. Es así que, por ejemplo, ya esta perspectiva en la teoría de la segunda generación y de la cual ya yo me estoy sustentando principalmente, teniendo ya el hilo conductor de la calidad de las finanzas públicas aunado a la teoría de la segunda generación, aquí en este segundo enfoque ya nos habla del incentivar la descentralización de los ingresos, donde la recaudación local inclusive puede fomentar la prosperidad económica. Esta es una aportación principalmente de Weingas del 2009, que dicho este estudio es del cual es uno de los fundamentos dentro de este campo de la enfoque de la teoría de la segunda generación del federalismo fiscal, del cual me baso en mayor medida, dado que precisamente señala de que las transferencias no solamente tendrían razón de ser
para mitigar desequilibrios fiscales, sino también para generar incentivos en cuanto a la recaudación y evitar precisamente la pereza fiscal. Por eso es que busca esta propuesta de recompensa. Y de ahí me fui, o al menos es la propuesta que estoy considerando en términos teóricos de cómo visualizar la complementariedad en términos de las transferencias y la parte de la recaudación local, dado que, reitero, las transferencias se tendría que visibilizar como un instrumento complementario, no como de sustitución, que es en lo que, dado los mapas que mostré, la perspectiva que los gobiernos ya en la realidad, la mayoría, identifica, ¿no? Por esa parte de la zona de confort y la pereza que conlleva, inclusive el castigo político electoral, el hecho de fortalecer la recaudación en términos de que pueda, no sé, generar un descontento entre la ciudadanía. Entonces, este estudio en particular, estos enfoques que estoy haciendo referencia, Weingast habla particularmente de que esto no solamente mejoraría financieramente a los gobiernos locales, sino habría las condiciones propicias para promover el crecimiento económico. Entonces, son indicios teóricos de los cuales sí existe al menos esta relación posible entre la parte fiscal y el crecimiento de la economía. Y lo que yo estoy tratando de llevar a cabo, ya con los estudios publicados y por publicar, que ojalá y así sea, es que empíricamente esto sí existe coeficientes, parámetros significativos que te permiten ya reflejar lo que en teoría se menciona y ya con evidencia empírica reflejar qué tipo de relación y efectos hay. En contexto jalisciense, se ha visibilizado que es positivo al mejorar las condiciones económicas. En esta presente diapositiva se hace un comparativo entre la autonomía financiera y las transferencias intergubernamentales. Desde la perspectiva de que la complementariedad fiscal tendría que haber un equilibrio entre la parte de la autonomía y la parte de la dependencia de transferencias, aquí en esta gráfica se identifica que, por ejemplo, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tentativamente tendrían las condiciones propicias en términos de complementariedad. ¿Por qué? A diferencia de Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur y Baja California, se observa que tiene un nivel más alto de autonomía. Esto desde la literatura convencional, que la mayoría señala que esto es favorable, no necesariamente, al menos la postura que yo asumo, puede ser que den los mejores resultados, porque no se está inclusive teniendo la posibilidad potencial de que esta autonomía se vea complementada con la parte de las transferencias. Y es donde resalto el fin resarcitorio de las participaciones. En cambio, ya estados, por ejemplo, de Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero, podemos identificar una muy baja autonomía financiera y una muy alta dependencia de las transferencias. Aquí es un caso extremo, no estamos ni cerca de hablar de una complementariedad fiscal. Aquí sí es una situación inclusive creo grave, dado que tiene la dependencia total o en su mayoría por lo que ocurre y las decisiones que se toman de gobiernos superiores, principalmente el gobierno federal, pensando en las condiciones y perjudicaciones que puedan tener los gobiernos municipales de estas últimas entidades federativas que he mencionado. Entonces, ya hablando de la parte metodológica, me gustaría Sí, compartir perdón, qué fue lo Ricardo, sí, que... Ricardo, perdón, si puedes ir cerrando para que nos dé un poquito de tiempo para unas preguntas, si es que hubiera. Gracias. Muchas gracias. Sí, con gusto. La parte de la metodología, ya en cuanto a los instrumentos utilizados, es el panel de datos y también en forma complementaria, vaya la redundancia que puede sonar, genera un índice de complementariedad fiscal municipal. Entonces, dentro de este panel de datos, se recabó información de 97 de los 125 municipios de Jalisco y se tomaron en consideración como variable dependiente el logaritmo natural de la producción bruta per cápita.
Todos los montos están reflectados a año base 2018. Se sacó el logaritmo natural para facilitar las interpretaciones en términos de elasticidades. Y a su vez, como variables de control, se sumaron el índice de desarrollo humano y el logaritmo natural de población ocupada. Esta es la ecuación, los efectos esperados, todos son positivos y una vez ya llevando a cabo la operacionalización de los datos, cuyas fuentes son oficiales, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, desde el INEGI y Coneval, eh, da positivo la cuestión del predial. Sin embargo, no me quise quedar con la parte únicamente del promedio del efecto que genera un modelo econométrico, sino también generé la propuesta de un índice de complementariedad fiscal. Saqué los promedios de las variables utilizadas en el modelo econométrico precisamente para que hubiera armonización entre los datos utilizados, los mismos números de municipios para homologar. Y a su vez los estandaricé utilizando el set scores. De esta forma, ya la cuestión del índice es la fórmula que estamos viendo en la parte inferior, que es un promedio, tomando en consideración el enfoque de complementariedad. No quiere decir que la parte del predial valga más o importe más que las transferencias. Yo lo que trato es precisamente ver un enfoque donde se complementen. Si esto lo estoy considerando como la parte que complementa al modelo. Este índice se tiene previsto en trabajos posteriores incluirlo como una variable de control para de esta forma ya no solo tener la aproximación en términos del signo y el coeficiente del modelo, sino ya de forma integral con este índice propuesto, ver qué resultados da en términos ya de lo que se está teóricamente tratando de plantear en términos de la complementariedad fiscal. De tal manera que ya este índice se fue realizando en dos perspectivas. Uno completo, tomando en consideración los 97 municipios y otro separándolo por características en común, particularmente el tamaño poblacional. Entonces, aquí lo que podemos identificar ya en el apartado de resultados, para ir inclusive cerrando, como bien me lo indicaron, es la parte del predial sí tiene un efecto positivo. Aproximadamente un aumento de 1% del predial aumenta alrededor del 0,17% de crecimiento de la economía. Al menos ese es el resultado del coeficiente que me dio dentro de este modelo, el cual pasa las diferentes pruebas de significancia individual, global, la parte de la multicolonialidad, la parte de autocorrelación, heterosadasticidad, perdón, sí están considerados válidas, ¿no? Sí, en cuanto a lo que robustece las inferencias de los signos y efectos esperados de las variables. Ya en relación con el índice, podemos visibilizar que el comportamiento es de media alta a muy alta en la mayoría de los municipios, considerando este primer esquema en términos de comparar los 97 municipios. Y ya tomando en consideración los grupos de municipios por características en común del tamaño poblacional que me basé de una propuesta de Rosas y otros autores en términos de dividirlo en metropolitano, municipio grande, mediano, pequeño, se puede identificar ya el nivel de complementariedad que tiene cada uno de los municipios, donde a grandes rasgos se puede identificar una falta de consistencia en el criterio resarcitorio. Porque, por ejemplo, Guadalajara sí recauda más predial y se le asignan mayores participaciones y hay coherencia en cuanto a su nivel alto de complementariedad. Pero, por ejemplo, Tlajumulco sí recauda, pero tiene bajas asignación de participaciones y por eso fue parte del cual tiene un nivel muy bajo de complementariedad. Entonces, aquí tentativamente se estaría hablando de una falla de la implementación en cuanto al criterio resarcitorio. Y no nomás, esto lo identifiqué en los municipios metropolitanos, también en gran medida en municipios grandes, en municipios medianos y en los municipios pequeños. A modo de ejemplo, está Lagos de Moreno, un nivel medio, Ocotlán, nivel medio, donde está esta incoherencia en cuanto al el criterio resarcitorio. Los municipios medianos, de igual manera, podemos encontrar heterogeneidad de casos, pero a su vez el factor en común, que al menos que yo identifico que incide en el nivel de complementariedad,
es la incoherencia en buena medida entre el fin resarcitorio y la recaudación del predial. Entonces, eso es lo que podría comentar a grandes rasgos de los resultados obtenidos y a su vez ya las conclusiones nos permite ver, entre otras cuestiones, de la importancia que tiene la autonomía financiera para impulsar el crecimiento de la economía y con base en los estudios desarrollados también en diferentes dimensiones del desarrollo, como es el caso de la pobreza, el índice de desarrollo humano. Y por último, en el trabajo se tienen plasmados algunas recomendaciones precisamente para tratar de incentivar esta complementariedad el que se viene proponiendo en los trabajos en curso. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas. Creo que Héctor Castellanos había levantado la mano. Héctor. Y gracias. No, felicidades por tu trabajo. Creo que en muchas ocasiones, digo, si bien no sé qué tanto, digo, se trabajó mucho desde la data, tratar de interpretar. No sé si desde tu experiencia se validó algo en el territorio o se hizo algo de trabajo mm, ya con actores en específico para tratar de validar. Muchas veces desde la investigación hacemos interpretaciones que si bien están basadas en hipótesis eh, que creemos plausibles, a veces cuando entramos en la práctica podemos encontrarnos que pues, la data nos da que de ciertos proyectos o cierto avance institucional que se ha realizado y no necesariamente pues cumplen las hipótesis, pero creo que si el trabajo y la fortaleza que hiciste estadística sí dan ciertos indicios a un nivel estatal muy, muy importante. Nomás esa sería mi pregunta como una segunda etapa o tal vez acotarlo más bien. Este tendría que ser parte del trabajo que realice tal vez en el caso de Jalisco, que es el caso del Estado, de que hacer eh, pues análisis muy en específico para poder generar algunos mecanismos en específico ya más avanzados que pueden ser recuperación de plusvalías o algunos otros mecanismos que no sean aquellos que presentaste. Pero creo que nos da muchos indicios y creo que sería importante que nos pudieras compartir alguna publicación o algo para poder analizar y trabajar desde lo local, que es de donde me toca trabajar. Y felicidades, doctor Edgar, por tu trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? ¿No? Si quieres ir contestando. El doctor Roberto Arias. Adelante, Roberta, por favor. Oye, pues, solamente felicitarte, Edgar, por este esfuerzo. Como tú bien lo planteas, es una línea continuada de investigación que me parece plausible que lo estés promoviendo. Y me quedé reflexionando, digo, no solamente invitarte, por supuesto, a participar en nuestro congreso de IGLOM, que estamos ya en los preparatorios, este, pero me parece que este tipo de trabajos valdría la pena que pensaras en el desarrollo de algunos otros instrumentos de comunicación, porque me parecen este argumento que insiste sobre la complementariedad entre transferencias y recaudación propia, me parece que por tus mismos resultados que te están señalando, es que no es un criterio, al menos en las prácticas administrativas de los municipios, generalizado. Y me parece que valdría la pena hacer el esfuerzo por comunicar esto a otros niveles, digamos, a nivel de las autoridades. Yo creo que el secretario de Hacienda Pública del gobierno del Estado estaría aplaudiéndote y promoviéndote, pero no sé, valdría la pena que lo consideraras como un esfuerzo adicional, ¿no? Para que no se quede solamente en la parte de la discusión de, de grupos académicos, o muy especializados, sino que se vayan a públicos, más adelantados. Y por supuesto coincido con el colega que me antecedió,
en el sentido de quizás valdría la pena iniciar algún trabajo de campo para testear con testimonios, ¿no? Con los que realizan la labor. Muchas felicidades por el esfuerzo. La verdad es que interesantísimo tu aproximación. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más? Si no, Ricardo, si quieres contestar. Si quieres quitar tu pantalla, por favor, así nos podemos ver todos. Gracias. Sí, agradezco sinceramente los comentarios y hasta el momento el trabajo ha sido, pues básicamente de gabinete, ¿no? Y pensando en esta propuesta que se hace en términos de trabajo de campo, sí me gustaría realizarlo. Sí creo que fortalecería desde la perspectiva de actores clave estos resultados, ¿no? En términos si hay coherencia o no, por ejemplo, de lo que se ha ya trabajado en la realidad en la administración pública y especialmente en materia de recaudación del impuesto predial. Entonces, concretamente sí me gustaría y me lo llevo como un propósito a efecto de desarrollar un trabajo en cual no solamente sea el proceso de datos, sino también considerando pues, los testimonios de quienes deciden, ¿no? Es decir, de los tomadores de decisiones ya a nivel municipal y de ahí generar un estudio y a su vez también, como bien menciona el doctor Roberto Arias, lo cual valoro y agradezco muchísimo, el hecho de tener la posibilidad de que desde la academia se pueda generar evidencia para mejorar la toma de decisiones, pues yo de mi parte encantado. Yo de mi parte encantado y lo que se requeriría, al menos el procedimiento, los datos, la experiencia que he tenido con el análisis, yo a toda disposición de poder desarrollar un trabajo al menos de poner a consideración los insumos que he desarrollado y en su caso si es de colaboración, yo de mi parte, a favor, totalmente. Sí, gracias, Ricardo. No sé si alguien más o quieren replicar, Roberto, si algún aspecto que no vio o que no contestó Ricardo, ¿no? No, no, no. ¿No? Digo, nomás motivarlo como te decía, luego cuando hacemos nuestros trabajos de investigación, nos quedamos mucho en el discurso muy académico y sobre todo este tipo de trabajos, bueno, insisto, además, felicitarte porque simplemente la recolección de datos numéricos, limpieza de datos. Entonces, ese trabajo yo, la verdad es que para los que se dedican a la trituración de números, es algo que yo respeto mucho, aprecio mucho, pero insisto, me parece que es importante quizás hablar de un policy brief, algo que sintetice, que no expongas tanto tu trabajo y tu fundamentación teórica, sino evidentemente como las recomendaciones de tus hallazgos, porque insisto, la argumentación esta que tú has venido sosteniendo, ciertamente no la había escuchado, ¿eh? Para mí es algo muy novedoso el tema de la complementariedad, porque además siempre hemos visto como el caso que planteaste como extremos, ¿no? O sea, las autoridades municipales generalmente tienden a no hacer un esfuerzo recaudatorio. ¿Por qué? Porque prefieren apoyarse de las transferencias, ¿no? Y se ven como sustitutos en lugar de complementos, ¿no? Entonces, eso, pues me parece que hay que comenzar a desmontar esa mala práctica, o sea, una mala cultura dentro de los ayuntamientos, ¿no? Pero insisto, eso implica un esfuerzo de nuestra parte de comunicar, ¿no?
los hallazgos en términos de oportunidades de mejora, ¿no? De escenarios de mejora, ¿no? Y si lo agregas al tema, esto es algo en el contexto actual, ¿no? Con la restricción presupuestal que tiene y las condiciones macroeconómicas que está pasando el país, me parece que es fundamental voltear a ver la hacienda pública local, la gestión de los recursos locales como la punta de lanza de un resurgimiento que esperemos que haya en algún momento, porque la verdad es que estamos en condiciones, estas políticas de recentralización pues no son la panacea, ¿no? Lo estamos viendo con toda claridad. Y bueno, ahí habría que agregarle otros elementos de análisis. Pero bueno, ahí no te quiero abrumar, simplemente como llamar la atención a pensar en un policy brief este, que destaque la relevancia del argumento de la complementariedad, ¿no? Por ahí, muchas felicidades por lo demás. Gracias, Ceci. Y Gracias a ti, Héctor Roberto. Castellanos. Héctor, por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, no tratando de que mi aportación sea minúscula comparada con la del doctor Roberto, pero derivado tal vez de un sesgo que pudiera tener yo por ser al Lincoln Institute Alumni, es decir, tener una formación que complementaria de buscar otros mecanismos de, 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 de poder financiar y delimitar, o no limitar, sino tratar de esta codependencia que siempre existe de las transferencias federales, pues este análisis que realice pues, es sustancial y destaco la relevancia porque pues siempre analizando de manera comparada con Latinoamérica, porque tiene el análisis que hace el Newton Institute, eh, pues es un reto, es un reto muy importante el analizar desde lo local, por eso era mi postura, o tratar de validar en otros casos más en específico, porque si bien lo analizan a nivel de datos, ya tratando de analizar la economía del comportamiento del contribuyente, digo, ya yéndonos a ese nivel o tratar de analizarlo a nivel institucional, creo que serían como una complementariedad que pudiera dilucidar algunas rutas de poder avanzar en los retos de recaudación o del marco fiscal en el Estado mexicano. Pero bueno, felicidades, te digo, de verdad, muy felicidades y nomás era mi aportación que quería dar porque, digo, no, nos da luces de cómo podría ir avanzando y pues digo, seguir trabajando en estas líneas de investigación. Felicidades, Ricardo, de nuevo y a espera de los avances en tu investigación y a ver cómo desde lo local pues, se puede trabajar eso. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguien más? O Ricardo, si quieres comentar algo. No, pues desde mi parte, pues, el agradecimiento sincero por la oportunidad y los comentarios que me han hecho los valoro y sí, los voy a implementar en términos de este trabajo de campo y el policy brief que menciona el doctor Roberto. Con gusto lo tomo en cuenta para desarrollarlo. Muy bien, muchas gracias, Edgar, Ricardo. Muchas gracias a todas y a todos. Les recordamos que a partir de mañana se subirá la transmisión. Como ya lo dijo el doctor Roberto Arias, presidente de IGLOM, pues estar atentos para el próximo congreso. Si quieres mencionar las fechas, Roberto, por favor. La convocatoria ya está abierta. La convocatoria ya está abierta. Sí, estamos recibiendo en este momento las propuestas de ponencias y esa es para finales de octubre en la ciudad de Colima, si no mal recuerdo, 21, 22 y 23 de octubre. En Colima nos va a recibir la Universidad de Colima, la Facultad de Ciencias Políticas y Administración, y ahí estaremos realizando este Congreso Internacional. Y pues muy agradecidos de que de veras nos puedan acompañar y seguir difundiendo este tipo de conocimientos. Muy bien.
Muchas gracias, pues ya está la invitación a mandar sus trabajos. Ricardo, mandar tu trabajo. Muchas Seguro. gracias a todas y a todos y pues nos vemos dentro de un mes, a finales, la tercera semana de junio, con nuestra próxima sesión del seminario permanente. Gracias a todos y Muchas buenas tardes. gracias.